contestan que pueden escucharme sin el micrófono. Sí. ¿Por el fondo? Sí, sí. Si no me arriba. Bueno, yo siempre digo mal, en los últimos tiempos, los últimos 15 o 20 años de mi carrera docente, siempre fui rebelde por el hecho de que al sistema educativo de los docentes le faltaba la historia de la cultura. Hablar de ser humano y no hablar de la cultura, me refiero a la cultura social, aquello que Daniel Vidart decía, los artefactos y mentefactos de la sociedad. Estudiar el hombre sin estudiar la cultura es como estudiar los peces sin el agua, donde se desenvuelve. Porque el hombre está siempre rodeado y atravesado por la cultura, a la vez que algo siempre aporta a esa cultura ambiente. Me refiero, cuando hablo de cultura social, me refiero a la ciencia, la religión, el arte, la literatura, las costumbres, las supersticiones, el lenguaje, las actitudes, las instituciones, las prácticas y el mundo material de los artefactos, de los instrumentos, de las máquinas. Todo eso es el ambiente de la cultura que preforma al hombre y el hombre en cierta medida aporta. Olvidé hablar del lenguaje. Y lo otro que me preocupaba y me sigue preocupando es la poca calificación que hay en los programas sobre la historia de la educación. Porque me he convencido, después de tantos años de trabajar y de querer a la historia de la educación, de apreciarla como algo muy formativo y algo muy fascinante para el que quiere investigar. Me he convencido que bien enseñada, recalco, bien enseñada, la historia de la educación sustituye esa grave falta del estudio global de la cultura, que es como decir totalizador de la cultura, que es como decir filosófico, estudio filosófico de la cultura. Por lo tanto, eso me ha impulsado a escribir algunas cositas. Y es un campo de la historia de la educación en lo que se relaciona con nuestro país y sus alrededores. Nunca se debe enquistar al país como objeto exclusivo del estudio. Ese campo es inexplorado, es virgen. Durante muchos años, los docentes, y yo también, estudiamos y repetimos sin aportar nada en ese campo virgen.
que donde destapamos una piedra salta algo siempre. Y ese es un estímulo poderoso para los estudiantes. Puedo decir que todo el que se dedique con seriedad y con porfía a estudiar algún caso concreto de la historia de la educación, si lo hace siguiendo la metodología científica y el cuidado de no exagerar más allá de lo que se ve, tiene que hacer un trabajo valioso. Y eso yo no lo veía. Y eso fue lo que me impulsó a escribir y a tomar a Varela como objeto privilegiado, que lo fue. Y lo primero que hice fue buscar la obra. 20 años llevó la publicación de los 6 tomos esos, que por suerte no me costaron un peso, porque hubo autoridades, en primer lugar la Cámara de Representantes y en segundo lugar la ANED, a través del Consejo de Formación Docente, que entonces era Dirección de Formación Docente, que publicó los 6 libros. Y puede decirse que mientras no aparezcan otros documentos, está todo lo que escribió Varela y lo que escribieron en su entorno, porque no se debe estudiar un personaje como metido en una escafandra en el fondo de un lago, sino un personaje que tiene lazos, vertientes en el entorno. Y Varela no se puede estudiar solo, porque nunca actuó solo. Afortunadamente, siempre actuó con un núcleo de intelectuales de primera línea. Emilio Romero, Carlos María Ramírez, Alfredo Vázquez Acevedo, reformador después de la universidad, cuñado de Varela, Eduardo Acevedo Vázquez, el famoso historiador, que hasta 1930 dirigió la educación primaria. A él se debe la moña el guardapolvo blanco que caracteriza la escuela. Esos son simples. Se ve, hubo más obra. Y esa publicación fue la primera que se hizo de la totalidad de la obra de Varela y de los quienes escribieron, adelantando también el proceso de investigación en su entorno. Después, eso llevó 20 años porque conseguir que el Estado financie 6 tomos, uno después del otro, cuesta mucho. Muchos peligros, muchos acuerdos. El Parlamento es un lugar político, hubo que trenzar. Asentimientos para que otros propusieran también otros libros que les interesaban. Bueno, llegó un momento que en formación docente se resolvió hacer una reproducción. Me la dieron a mí y yo aproveché para reordenarla más didácticamente, porque el material que editó el Poder Legislativo, la Cámara de Representantes, el Senado, no era cronológico. Y 6 tomos, si no se presentan con una cronología ordenada, es como un diccionario sin abecedario.
¿Dónde encontramos lo que buscamos? Y bueno, modernizamos eso y pusimos un prólogo aclaratorio en cada tomo. Un resumencito del contenido. Así el estudiante y el profesor pueden saber en qué tomo está lo que les interesa. Me pareció que con eso la obra de José Pedro Varela estaba completa. Pero faltaba algo más, porque el autor pone su alma en lo que escribe. Faltaba algo muy esclarecedor, que es la vida. Yo tuve la suerte de conseguir dos cosas que me permitieron reconstruir la vida. Estoy hablando de la vida íntima, su pensamiento. Porque el hombre que escribe no es una máquina. Ama, odia, tiene envidia, tiene celos, tiene desgano. Todo eso impregna la obra y la explica. Un día me dijeron que estaba viva todavía una nieta de José Pedro Varela. Se llamaba Carmen Varela de Sáenz de Zumarán, que vivía. Pedí el teléfono y por suerte, no sé cómo, le caí en gracia y me mostró una cantidad de cosas. Ya ese día descubrí algo. Dicho sea de paso, es la última persona que yo sepa que se parecía, aún siendo mujer, a José Pedro Varela. Yo le dije, en tono un poco jocoso a unos amigos, ella me impresionó porque era Varela sin barba, idéntica. Está fallecida hoy, han fallecido sus hermanos, que los conocí, y falleció también su hija, o sea que no queda de esa rama, no queda nadie. Pero lo que ella me dio, lo que ella me mostró y me permitió fotocopiar, que eran unas 20 cartas que él escribió en 1875 a su esposo, cuando estaba autoexiliado, en pleno auge del militarismo. Ahí se ve un Varela distinto, un Varela temeroso, un Varela que llora, un Varela que extraña a su hijo, que habla con el retrato, que cuando está 15 días allá le parece que han pasado 2 años. Ese es el Varela de sentimientos, ese es el Varela entrañable que me permitió, en las cartas que él escribía, ¿a quién? A su mujer, que es el interlocutor más cercano y más entrañable y más íntimo que él tenía. Se había casado en el 73, el hijo nació en el 74, lactante era todavía. Ahí están los consejos de que no olvide darle a las mamaderas, que haga recuerdos y lo que siente, aparte de eso que él le dicta a su mujer. Y después, otro documento que me permitió copiar, y fíjense que todo eso se perdió. ¿Quién, si no un profesor, podía haber guardado las fotocopias? Y llegado el momento, darse cuenta de que aquellas fotocopias son, al desaparecer el original, que no se sabe qué destino tuvo, esos documentos copiados pasan a ser documentos históricos. Y eso fue publicado gracias a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en el cuaderno número 2, 20 cartas, explicadas por mí, porque las cartas solas no dicen todo lo que ordenadas uno puede extraer de ellas. Y lo otro que me permitió copiar, por suerte, que cuando quizá supe que no estaba el original, se lo ofrecí al consejo de primaria para que lo publicara,
también hice un prólogo explicativo. Fue una agenda donde él escribía, a veces con lápiz tinta. No sé si le recuerdan, sus padres o sus abuelos saben que había un lápiz que se mojaba y era como tinta, pero le quedaba la boca violeta. A veces con tinta de mojar. Hay una parte que está escrita sobre una mula cuando iban ascendiendo en Brasil a una loma. Viaje turístico. Todo eso con letra difícil de interpretar. Era una agenda donde iba poniendo las cosas que se le iban ocurriendo, algunas muy cómicas, otras que si se hubieran sabido en Montevideo no las publica. Lo que sintió frente a un amante, que al principio la despreciaba porque era puro sexo, y después cuando iba en el mar la extrañaba. Después hizo una poesía que mostraba que se había enamorado de ella. Todas esas cosas yo se las regalé al Consejo de Primaria para que las publicaran. Están publicadas y lamentablemente no se venden. Lo de la sociedad de amigos, las cartas a su mujer sí se venden. Van quedando pocos. Y al final dije, bueno, tengo al hombre completo. Recopilé su obra, indagué en las turbulencias íntimas de su persona, que todo el mundo las tiene, sus pensamientos más íntimos, su poesía, etc. Y por eso dije, este es el último libro que voy a escribir, que reúne, en síntesis, la obra y los sentimientos. Interpreta. Yo creí que era el último, pero después el amigo Federico Gaudiano, no digo sus títulos, ya los conoce, me instó a que formara parte de un tribunal. Y leído el tribunal y realizada la evaluación, descubro otra cosa. Descubro que ha nacido de vuelta, cuando yo creía agonizante, la historia de la educación. Este libro es un libro de la nueva generación. Es un libro de las promesas. No importa que ninguno va a tener mi edad, por supuesto, que tenga 40 o 45 o 38. Para ustedes que son veinteañeros, son viejos. Pero son nuevos en cuanto a que hay impulso de creatividad y acá aparecen esos trabajos. Cuando yo creía que la historia de la educación ya estaba despreciada, porque uno ve el plan, yo estudié en el IPA, cuando yo era estudiante estudié 2 años de historia de la educación. Después le pusieron 1 año, después le pusieron 1 semestre. Y en el año, hace 4 o 5 años, había un proyecto de personas con las que nos reunimos. Cabildo, que está por ahí, fue conmigo y fuimos a ver si conseguíamos que no la maltrataran tanto a esta disciplina, que es la básica de la formación docente. Y la básica, digo, cuando está bien enseñada, de la formación de la personalidad. Y es formativa hasta para el investigador, porque puede descubrir cosas y dejárselas a las nuevas generaciones. El proyecto era que la historia de la educación era una parte de la bolilla 1 de la pedagogía. Nunca en mi vida había sentido tal disparate que se proyectó y afortunadamente no se concretó. Pero yo cuando leo esto, digo,
La historia de la educación está naciendo, porque cada uno de estos trabajos, e incluso los que tenían un nivel inferior, que necesariamente tiene que haber un primero, segundo, etcétera, previo. Pero incluso los desechados tienen un atisbo de orientación hacia un camino de investigación que conviene y es necesario profundizar. Así que yo leyendo esto dije, voy a seguir pensando, porque hemos estado muchos años repitiendo un Varela de vitrina. Aquí lo puse, y también lo puse, lo nuevo que se me va ocurriendo. La ciencia y la educación es ciencia y arte al mismo tiempo. Varela ya lo sabía. Supone ir desechando cosas. Supone que ante algo establecido tiene que haber una crítica constructiva. No, como decía el pensador Romero, una lacranea. No, picotear por cualquier lado. No, una crítica razonable que permita avanzar o que deje pistas para avanzar. Entonces en esta introducción que me instó a que pusiera esas nuevas ideas, y me parece que no sé si queda algo inadecuado, en esta introducción yo doy noticias de esas cosas. Y para mí, no voy a dar la explicación, sino quiero inyectar la curiosidad. Para mí, la gratuidad, la obligatoriedad de la educación, no de la enseñanza, que está mal dicho, pero ya lo he explicado eso. ¿Por qué no? Y la laicidad no define de ninguna manera la obra vareliana. Yo pongo un ejemplo siempre. Se sube el techo. Llamo a alguien que sepa y pone la escalera, sube con el balde, la manija pesada con las herramientas y algo de material. Trabaja ahí arriba y baja. Está solucionado el tema. Ahí pongo yo, en el techo arreglado, pongo el legado de Varela. Y lo demás, libertad, gratuidad, obligatoriedad de la educación y laicidad, son los instrumentos, la escalera, aquello de que se sirve el creador para hacer la creación, que es la reforma. Varela siempre dijo, la reforma es el método, y el método tiene auxiliares. La prueba está de que, primero, muchos aplicaron y defendieron la obligatoriedad de la educación. Yo puse en una oportunidad anterior que tenía más tiempo, ahora no lo tengo, por respeto a los estudiantes que tienen que ir. Puse el ejemplo de 1790 a 1799, las tres etapas que se desarrollaron en el Cabildo fueron la enunciación de propósito, mandaron a buscar un maestro Oberstein, la aplicación efectiva, eso fue en el 90, en el 94 la aplicación efectiva y la reglamentación, porque se fijó la sanción para los padres que lo mandaban a los hijos, todo en el Cabildo de Villa Soriano. Y la tercera etapa fue la fundamentación filosófica y pedagógica que hizo Benito López de los Ríos, aplicando, ellos eran alcaldes de segundo voto, es decir, no eran personas especializadas en educación. Pero ¿cómo se les ocurrió
crear ese instrumento y aplicarlo en una escuelita de Villa Soriano. Benito López de los Ríos fue el que hizo en una página, no en 10 páginas, no una canilla, la fundamentación filosófica, pedagógica y sociológica de la obligatoriedad de la educación. Increíble, la concisión. Esa no fue la buena Varela, para nada. Y no, el otro argumento, que ese sí es irrefutable, es que Varela, en ese periodo en que fue director de la Comisión de Instrucción Pública, trabajo gratuito, de 1876 a 1700. 1776 a 1776. Se ve que ya los años me modificaron la aritmética. Voy a tener que empezar de nuevo. 1876, marzo, a 1877, agosto, en ese año y pico que Varela desempeñó en Montevideo sobre 27 escuelas de varones y 26 escuelas de mujeres, la dirección y el contralor. En ese periodo, que está en la primera memoria, que se pasa por encima de ella y se deja como si fuera un antecedente, ahí, esto es muy novedoso, porque hemos pasado por arriba de eso y no hemos concluido. Ahí está toda la reforma de Varela, todo. Y no había ni obligatoriedad de la educación, porque a Varela le dieron recién en agosto del 77, le dieron el cargo de inspector nacional y le dieron un instrumento jurídico para que pudiera aplicar. Ahí estaba la obligatoriedad de la educación. En ese periodo no estaba ni la obligatoriedad de la educación, ni atisbo de laicidad, porque se seguía dando catecismo en la misma forma y con el mismo libro, el catecismo del padre Gaspar Astete, el mismo libro que se usaba en la colonia. Y además, la educación era gratuita, porque fue gratuita desde 1827, decreto de Suárez de Girón, cuando todavía Uruguay no era Estado, todavía estaban peleando contra los brasileños y no estaba definido el destino. En Canelones, Guadalupe, el gobierno provisorio de Girón, presidente, gobernador, provisorio porque el cargo titular era de La Valleja, que estaba peleando con 3.000 hombres en el resto de la República, y el ministro único, había un solo ministro, que era Juan Francisco Girón. En ese periodo, mayo 16 de 1827, 50 años antes de que Varela naciera, se decretó la gratuidad absoluta de la escuela uruguaya, de la provincia de la entonces, oficial, donde se podía cobrar en la escuela de Así que, si no hubo una reforma como la de Varela en ese periodo, y si además la reforma de Varela recién se realizó antes de que tuviera como instrumento la laicidad, que tampoco se logró, sino que fue un proceso, ni la obligatoriedad de la educación, entonces puedo decir que ninguno de esos tres términos define a Varela. Vean ustedes
yo en este libro hago, en la página, capítulo 7, yo voy a regalar unos libros, se los voy a dar al profesor Javiola, para que, si él no tiene, yo creo que él no tiene. Sí, sí. Le obsequie a los profesores para que los alumnos puedan tener conocimiento de eso. La reforma verdadera de Varela sin la obligatoriedad de la educación, que es un mero instrumento, y eran reformas audaces, todas ellas. No hay nada que en el periodo de inspector haya sido novedoso. Se hizo mientras él estaba como director de esas 53 escuelas de Montevideo. Acá está. Y está más detallado para los que gusten investigar en lo que se llamó la primera memoria de José Pedro Varela. Ahí está detallado todo lo que hizo. Esos libros están en la biblioteca donde trabaja Javiola. Y bien, puede quizás sacar un libro, porque hay varios, difundirlo, pero o explicar. Muchas gracias por esta tan respetuosa atención. Me siento muy honrado de estar delante de estudiantes, amigos que me han acompañado del Instituto Histórico de Canelones, amigas y mis profesores, colegas que han venido. Gracias a que este libro fue publicado por iniciativa de Odiano y sus colaboradores que están trabajando por la paz y por la educación en la Fundación, de cuyo nacimiento y trabajo han explicado. Muchas gracias.